Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Estamos de regreso con un video más del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido aquí a través de las redes sociales. Y todos los días martes tú participas de una edición inédita de este seminario desde las 19 horas hora de Brasilia. Esta es la publicación de este martes. Y como tú ya sabes, será una clase rápida, objetiva para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy vamos a tocar el tema, la palabra viva y la palabra de la vida, con el pastor Maurino Martins. Yo saludo a los hermanos con la paz del Señor y a todos aquellos que nos acompañan por las redes sociales. En esta oportunidad de hoy vamos a tocar el tema sobre Biblia, la palabra de la vida y la palabra viva. Yo invito a todos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 4, que dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que Dios nos bendiga por su palabra. Mis hermanos, nuestro tema aquí es la Biblia, palabra de Dios. Yo voy a intentar hacer esto de una forma simple y práctica. Una síntesis, un resumen, haciendo una diferencia entre la Biblia como palabra de la vida y la Biblia palabra viva. La Biblia tiene un proyecto de Dios para la salvación del hombre. Por eso este proyecto está afirmado, basado únicamente en la figura gloriosa del Señor Jesús. A pesar de estar en la Biblia, este proyecto es un secreto que es revelado al corazón del hombre por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, Él puede visitar esta palabra que Él mismo inspiró y revelar a Jesús como el Salvador. Pero, inicialmente de una forma más simple, primeramente, y práctica, podemos dividir la Biblia en dos partes. Tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia también está dirigida a tres públicos diferentes. Está dirigida a Israel, está dirigida a los gentiles, es decir, todos aquellos que no son israelitas, que no son de Israel, y también está dirigida de una forma extraordinaria a la iglesia, que está siendo preparada por el Espíritu Santo. Pero también hay dos fundamentos importantes en la palabra. Son dos elementos claves, que es lo que queremos tocar en esta oportunidad, porque son dos elementos que abren un secreto que la Biblia tiene. El primero es la inspiración y el segundo es la revelación. La inspiración es la palabra escrita. Toda la palabra escrita, toda palabra escrita fue inspirada por Dios. Hay un texto de la palabra que dice que ninguna parte, ninguna profecía de la palabra es de interpretación privada de los hombres. Entonces, toda la palabra fue inspirada. El Espíritu Santo usó hombres en épocas diferentes, y estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra que llegó hasta nosotros. Y lo que nosotros llamamos de una forma simple de logos. El logos es la palabra escrita, histórica. Ella tiene un valor incalculable. No estamos aquí despreciando la palabra, de ninguna forma. Tiene un valor muy alto, porque ella trae momentos históricos de extrema importancia. Pero la palabra escrita, ella contiene la inspiración. El detalle está en que la palabra puede ser usada como la palabra escrita en muchos campos de intereses humanos diferentes, pero siempre
nosotros estamos en el tiempo temporal, histórico, humano de esta vida, que nosotros acostumbramos decir de la obra creadora. Entonces, la letra está sujeta a la interpretación. Y como está sujeta a la interpretación, ella puede también estar basada en la razón, en el intelecto, en la sabiduría humana. Y ella puede entonces alcanzar algunos aspectos, yo diría, teológicos, filosóficos, que máximo puede alcanzar el hombre trayéndole algún beneficio para esta vida. Y esto no depende del Espíritu Santo para nada. Entonces, incluso puede apartar a algunos del verdadero proyecto, que es el objetivo del proyecto de Dios, y ese es rescatar al hombre y llevarlo a la eternidad. Esa es la palabra de la vida. Sí, toda palabra es palabra de la vida. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de la vida. Entonces, esa es la palabra de la vida. El logos, palabra escrita, que depende de la interpretación, de la razón y otros aspectos humanos. Muy bien. El otro fundamento, que es el que nos interesa, es el fundamento que no está en el logos, que es la revelación. La revelación, miren, no está en el logos, ella está en el verbo. No en el verbo gramatical, sino en el verbo de la creación de Dios, el verbo de Dios. Lo que nosotros ya leímos, en el principio era el verbo. Entonces, en el principio de todas las cosas, porque Jesús es el verbo de Dios, Él es el principio de todas las cosas. Entonces, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la revelación, en diferencia a la interpretación, ella nos lleva a conocer el proyecto de Dios para salvación del hombre. Solo que la acción del Espíritu Santo en la palabra escrita es la que nos transporta de la inspiración que está escrita a la revelación. Yo voy a usar una expresión un poco, y me gustaría que los hermanos guarden esta expresión. Esta acción del Espíritu Santo que nos transporta de la interpretación a la revelación, nosotros lo llamamos de profético. Es aquello que es profético. La escrita es historia. La revelación es eterna. Entonces, esta es la acción del Espíritu Santo. Esa es la revelación. El verbo de Dios promueve entonces la conexión entre Dios y el hombre, haciendo o descubriendo el misterio de Jesús revelado en su palabra. Esa, por tanto, es la palabra viva. Ella dejó de ser simplemente palabra de la vida y comenzó a ser palabra viva. Ella habla con nosotros. Cuando nosotros abrimos en la comunión con el Espíritu Santo, ella habla. Ella está viva. La semana que viene tendremos la oportunidad de ver con los hermanos algunos textos para demostrar esta diferencia fundamental entre palabra de la vida y palabra viva, lo histórico y lo profético. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a todos.